Dijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y el cielo, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el hebreo tiene un juego de palabras, es isha. Isha es hombre, isha es mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Bien, aquí vemos algo interesante en este capítulo segundo. Ya que no quiero entrar, ya hemos hablado, discutido un poco más a fondo de las diferentes interpretaciones que se le ha dado al segundo capítulo, ¿no? Algunos han comentado, algunos escépticos, que en este capítulo segundo de Génesis lo que vemos es una creación, una historia de la creación alternativa o diferente a la que hemos visto en el capítulo 1. Sí vemos un patrón interesante. Vemos que en el capítulo 1 culmina la narración de la creación con la creación del hombre. En el capítulo 2 vemos que comienza con la creación del hombre y después entonces Dios hace las plantas, los animales, etc. Entonces vemos como que un paralelo, como si usted estuviera viendo los dos capítulos, son como una reflexión de espejo del uno del otro, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces paso a paso, y por supuesto si ustedes tienen preguntas, háganlas, mientras no nos saque demasiado del tema. No me pregunte por qué hay la cuarta trompeta del Apocalipsis. No. ¿Por qué no es? Pero si no hemos ni empezado, hermana. Si está bien que pregunte, pero si déjeme tomarme el café. Además no es obligado a preguntar. No, tampoco es obligado. A ver, diga, ¿qué iba a decir, hermana? Dice: entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, en el que éste dormía, tomó sus costillas y cerró la carne de su lugar. Vamos a llegar allá. Jehová Dios hizo la mujer. Vamos a llegar allá. Primero los otros versículos que vienen antes. ¿Ok? Dice entonces que vemos aquí que dice: y este es el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Ya habíamos comentado un poco sobre eso. ¿Qué significa con que fue el día? Yo pensé que Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días. Ahora nos dice que es en un día. Bueno, aquí vemos una vez más reflejado el misterio del acto creativo de Dios. Dios crea en una forma que nosotros simplemente no podemos entender. Y esto es algo, les digo, de todos los capítulos de la Escritura, el más difícil de comprender, o los más difíciles, son estos 3 primeros capítulos de Génesis.
A mí deme Apocalipsis, deme lo que usted quiera. Estos 3 capítulos son los más difíciles de entender porque no tenemos un punto de referencia. Gracias, hermano. Entonces vemos que... Una galletita porque tengo el azúcar. Bah. No, es cierto. No es mentira. Que rica esta galleta. ¿Ah? Bien. Disculpen a los que nos están viendo y tienen que mala educación, pero... ¿Ah? Entonces dice que el día, en el versículo 4, el día que Dios hizo la tierra y los cielos, el día que Dios hizo la tierra y los cielos, en este día se contienen todos los 6 días de la creación. Pero no eso es algo interesante, y esto lo habíamos explorado un poco cuando vimos la noción agustiniana de la creación ejemplar, ¿no? Dice que toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase en la tierra. ¿Cómo que no había hombre? Me acabaste de decir en este capítulo cómo había creado Dios a los hombres y los había puesto para que señoreasen sobre los peces del mar, etc. Entonces aquí vemos que dice que Dios había creado las plantas y todas estas cosas antes de que fuese en la tierra. ¿En dónde las creó Dios entonces? ¿Qué significa eso de que Dios había creado estas cosas antes de que fuesen en la tierra? Y esto es lo que llevó a Agustín a pensar de que esto es una creación ejemplar, ¿no? Es decir, que Dios había creado los ejemplares que después fueron actualizados, ¿no? No voy a entrar mucho en una discusión metafísica o ontológica de qué es lo que cuáles son con qué material filosófico está trabajando Agustín, pero la noción es que todas las cosas existen en una manera ejemplar. ¿Qué significa ejemplar? Que existen ideas, que son ideas eternas, por decir así, ¿no? Todas las cosas que existen son una reflexión de una idea, la cual es instanciada en un particular concreto, ¿no? ¿Qué? O sea, lo que está pasando es que Dios nos está mostrando como el manual. O sea, ¿Diseño? no hablo de tiempo, sino es como, mira, acá está cómo pasó. Pero no dice cuándo. Como que Dios dice, voy a crear un perro, ¿no? Un perro. Y esto, cuando dice, yo voy a crear un animal que se llama perro, voy a crear la idea del perro, ¿no? Entonces Dios crea la idea del perro. Pero la idea del perro necesariamente tiene que existir antes de que exista un perro en la actualidad. ¿Entienden lo que estamos hablando? Entonces, la noción de Agustín, él llamaba a esto, la idea del perro, el ejemplar, ¿no? Claro. Y esta es la teoría ejemplar. Que Dios dijo, voy a crear el perro, voy a crear los árboles, no, la mata de guayaba. Aquí hay grandes teólogos que ya van entendiendo, están entendiendo la teología pastoral. La mata de guayaba antes de que existiera, hasta que después Dios, por eso dice, miren, note algo interesante, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Y dónde creó Dios esas plantas? ¿Estaban flotando en el éter? No, Dios creó las ideas, Dios creó en su mente un mundo que después fue ejecutado, ¿ok? En concreto. Entonces, Agustín lo interpreta de esta manera, que cuando lo que estamos viendo en los primeros capítulos de Génesis es la creación ejemplar, ¿no? Como dijo nuestro hermano Gabriel Jr., es la creación del plano, ¿ok? Antes de que sea construido, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos que Miguel Ángel construyó la Basílica de San Pedro, con el domo de la Basílica de San Pedro. Bueno, Miguel Ángel murió antes de que se terminara el domo. Sin embargo, decimos que fue Miguel Ángel el arquitecto. ¿Por qué? Porque él fue el arquitecto, ¿okay? Él fue el que creó el plano, el diseño. Otros lo construyeron, no significa que estaba Miguel Ángel poniendo un ladrillo, etc., ¿no? Entonces, esta es un poco la noción con que Agustín interpreta eso. Yo hasta cierto punto de vista lo puedo entender. No voy a entrar una vez más en los problemas que esto puede conllevar o acarrear, porque nos llevaría a una discusión teológica más allá de lo que quiero entrar yo en estas clases de Génesis. Pero sí hay algo que vemos claramente en este capítulo 2. Es que nos está hablando de algo que simplemente no podemos compaginar tan claramente con una descripción científica de lo que estaba pasando en el evento de la creación. Esto es algo que trasciende o va más allá de eso.
Por eso es que Dios nos dice, este es el día en el que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios creó en un acto creativo, no en una secuencia de actos creativos. Dice que Dios dijo sea y fue la creación, ¿no? La manera en que eso es traducido, ¿no?, es por estos días de la creación, ¿no? Como decimos, por ejemplo, que el arquitecto creó la casa, ¿okay? Pero creó la casa en el plano no de una, sino que hubo un proceso. Primero trazó esta línea, después trazó esta otra, y esa es la manera en que se explica eso. Quiero que notemos también algo interesante, que dice aquí en este evento, Dios nos habla de la creación del hombre, y dice que formó al hombre de la tierra, ¿no? Y después dice que sopló en su nariz aliento de vida. Nótese algo interesante. En ninguno de los capítulos de la Escritura, ni en el primero ni en el segundo, nos habla de la creación del alma. Curioso detalle. El hombre no es simplemente una criatura terrenal, nosotros tenemos un alma. La traducción dice, y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La manera que se traduce en el latín, y de hecho como aparece en el hebreo, es que el hombre llegó a ser un alma viviente, ¿no? Un ánima. La palabra, de hecho, animal, yo recuerdo que hace unos años atrás un hermano se ofendió conmigo cuando yo dije que los seres humanos eran animales. Me dijo que no, que eso era evolucionista, que eso era darwiniano. Y yo dije, no, los teólogos siempre se han referido al hombre como animal. ¿En qué sentido? Que el hombre es un ser que tiene un alma. De ahí viene la palabra animale, ¿no? Significa que tiene un ánima, un alma, ¿no? Todos los seres que tienen alma son animales. El ser humano es un animal racional, porque no solo tenemos un alma, tenemos un alma racional, un intelecto que los otros animales no lo tienen. Entonces hay una distinción. Pero bueno, entonces vemos aquí que el Señor dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, no nos habla de la creación del alma. ¿En qué momento creó Dios las almas? Bueno, Orígenes, curioso, Orígenes, ese era el nombre, ¿entendiste el chiste? No lo voy a explicar a ustedes porque ustedes no tienen sentido del humor. Si no lo entendieron, no lo entendieron. Eso es un problema con el que ustedes tienen que lidiar después con su psicoterapeuta cuando vayan a la sesión. No es un asunto mío. Dígate eso. Bien, pero Orígenes mencionó de que Dios había creado las almas en no sé cuánto tiempo y estaban como que almacenadas y después Él la iba distribuyendo así a medida que las personas iban naciendo, ¿no? Orígenes fue la primera persona en proponer la noción. ¿Quién era Orígenes? Orígenes era un padre de la iglesia, fue una figura importantísima en la historia de la teología cristiana. Tenía ideas súper raras, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que voy a decir de Orígenes. Si quieres saber más, búsquelo en Google. Pero una de las nociones que decía es que Dios, antes de este mundo, Dios había creado otro mundo. Y que después de este mundo Él iba a crear otro mundo. Entonces, en otras palabras, que Dios estaba, el hobby de Dios era la creación o la fabricación de mundos, ¿no? Lo que sí no vemos en la Escritura es un detalle de cuándo Dios creó las almas. ¿Cuándo creó Dios el alma de Adán? ¿Creó Dios el alma de Adán en el momento dice que sopló en su nariz aliento de vida? Sí, Podemos asumir eso, pero no necesariamente. Si no está claro en el texto que este ha sido el evento donde Dios creó el alma. Lo que sí sabemos es que no hay un momento específico donde Dios dice y creó Dios en este día el alma. ¿Okay? Sabemos que en el sexto día, que fue cuando creó al hombre, también se creó el alma. Asumimos eso, pero la Escritura no nos dice exactamente cuándo ocurrió eso. Pero al único al cual sopla aliento de vida fue el hombre, no al resto de los animales. No menciona que Dios soplara aliento de vida en los animales. Intuimos que debe ser per se, pero aquí lo único que especifica es... No nos dice en este texto, pero por ejemplo en el libro de Eclesiastés dice, ¿cómo sabemos cuando el alma del animal va a Dios quien la dio? Arriba abajo dice, y el Espíritu vuelve y dice a Dios quien lo dio. En otra parte, si no recuerdo mal, si me permiten aquí buscar, espérese a ver. Denme un segundo. En el Salmo 104
verso 29 dice, bueno, en el 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, hablando del leviatán, de los animales, etc. Y dice, les das, recoge, abre tus manos, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es decir, Dios no nos dice directamente que, nos dice que el hombre sopló aliento en la nariz en esta criatura especial. No nos dice que él sopló aliento en los otros seres, pero sí sabemos que Dios les dio un alma y que todos estos seres que vivieron tenían un alma, ¿no? Que Dios les dio. Si Dios lo sopló o cómo fue, no lo sé. Nos dice simplemente que la tierra produzca. Lo que sí sabemos es que el alma de los animales no refleja la imagen de Dios, solamente el alma del hombre. ¿Por qué? Porque tiene un logos, tiene un intelecto. Pero todos los seres que viven tienen un alma. Es decir, por eso es precisamente esa es la diferencia entre un objeto inanimado, por eso decimos inanimado, que no tiene ¿qué? Alma, y un objeto animado, que tiene ¿qué? Alma. Y eso también va a las causas que habíamos hablado, lo que se llama el principio, la causa eficiente o la causa motriz, ¿no? Hay un tratado que escribió Johannes Blunt. Johannes Blunt es un teólogo, ni busquen el libro porque no está traducido ni en español ni en inglés, pero él fue el primer tratado que se escribió, el comentario sobre el ánima de Aristóteles, fue este hombre Johannes Blunt, y él habla, la definición que le da al alma, dice, todas las cosas que se mueven porque existe una causa que las hace mover. Aquellas cosas que se mueven por sí mismas son impulsadas porque tienen un alma, y esto es la evidencia de que existe un alma. Es decir, lo que anima las cosas, lo que se mueve por sí es porque tiene un alma, es decir, tiene la causa o el principio o la causa eficiente o motriz de que esto algo se mueve. Claro, o el principio, ¿no? El principio de vida, como lo llaman otros teólogos. Es decir, todos los animales tienen un alma que viene, obviamente es creación de Dios. ¿En qué momento Dios imparte esa alma? No lo sé, porque no nos da esos detalles. Que viene de Dios, eso es obvio. Que Dios lo creó, eso es obvio. De la misma manera que cuando nos dice aquí que Él sopla, ¿en qué momento creó el alma del hombre? Fue en ese momento el soplo. ¿Cómo interpretamos eso? Es decir, yo no me siento claro, yo no puedo aseverar que esto ocurrió. Yo no puedo tener una postura dogmática en cuanto a esto. Solamente me atrevo a hablar en términos generales y que el alma viene de Dios, que es una creación directa de Dios. Pero ¿en qué momento creó Dios al alma? ¿La creó antes? ¿Formó a Adán de la tierra y le introdujo el alma después? Eso es como muchos piensan, ¿no? Yo lo veo de hecho de una manera más orgánica. Yo veo como que el alma de hecho informa aquella creación de Dios. Y ese hálito de Dios, o ese soplo de Dios que lo vimos en el Salmo 104, por eso se llegó a ser un ser viviente. Pero lo que tiene el hombre es algo que es superior, que esa alma no es la misma que tienen los animales, aunque es un hálito de Dios, es un soplo de Dios, como vimos en el Salmo 104. Sí. Sí, antes de la creación del hombre ya se había mencionado la palabra animales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso implica que esa creación de seres vivos ya tenía un alma, y esa alma fue dada indirectamente por Dios. Sin embargo, al hombre se la sopló personalmente. Probablemente ahí está la diferencia. No, yo no sé, porque no podemos comparar directamente lo que dice en el capítulo 2 con lo que dice en el capítulo 1, porque ya hemos notado diferencias en el texto. Cuando él habla en el capítulo 1, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ese es el único detalle que nos da. No nos dice cómo. ¿Ves? En el capítulo 2 nos está diciendo que lo formó, y esa palabra es importante, ¿okay? Porque la palabra forma, ¿okay? En la filosofía platónica, Platón habla de la forma es la idea, el morfé, ¿no? La idea es esto. Entonces, esto es la forma del perro. Todo perro es perro porque tiene la idea del perro o la forma de perro. Es decir, es aquello que lo hace diferente a un gato o a un piano. Es una idea, es algo, una esencia
¿okay? Que causa que este ser sea esto, en concreto. Y que todos los seres en concreto que existen, que tienen la misma forma universal, participan, y esto es lo que participan de esta forma universal, de esta idea universal. Eso es en el pensamiento filosófico occidental, específicamente platónico, que informó también, porque Agustín era platónico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ocurre eso? Es decir, si eso es una cosa que artificial se sobrepone, yo no lo veo así, a mí me parece que es más orgánico la forma en que Dios lo creó. Lo que sí vemos en el texto es que no nos da suficiente para determinar eso o para presentarlo de una manera dogmática. Lo que sí sabemos es que, número uno, el hombre es una creación especial. ¿Y qué queremos decir con especial? Que Él creó todas estas cosas, pero en el hombre hay una intención específica. Hay una dirección específica de Dios. Porque vemos que todas las cosas Dios dice, sea esto y sea aquello. Eso fue cuando estaba creando los elementos de la creación. Y después revierte entonces a causas secundarias y empieza a decir, produzca el mar, produzca la tierra. Entonces empieza a usar ahora estos elementos que se crearon de la nada, ahora son utilizados y se usan como causas secundarias. Pero cuando el hombre viene, a pesar de que Dios usa causas secundarias, Él directamente interviene, no como hizo con los animales y la planta. No, aquí vemos ya, dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Eso no fue dicho de ningún otro ser en la creación. No lo formó la tierra. ¿Eh? No lo formó la tierra. Claro, entonces ahí vemos ya que esto es una creación específica. Y el hombre es el único ser que refleja a plenitud la imagen de Dios. Por eso se dice que el hombre es la imagen de Dios. ¿Ok? Hablando de ese día de la imagen de Dios, estaba viendo que la unión del alma con el cuerpo es lo que produce, es donde se da la vida, ¿no? Porque cuando el alma y el cuerpo se separan, mueren, no hay vida. Pero lo que veo en la palabra de Dios, hasta lo que se puede entender, porque no hay mucho detalle, es que este hálito de vida que le da a este cuerpo que el Señor ha creado, también está junto con la idea que usted acaba de decir de imagen y semejanza, es la introducción de la vida a este cuerpo, a esta materia, pero junto con la razón que Dios le da al hombre, porque todas las cosas van a desaparecer de una u otra cosa, cada uno de nosotros. En toda la historia de la humanidad somos eternos, para condenación o para vida eterna. Pero la tierra, las plantas, los gatos, nada, eso es eterno. Eso ahí quedó. Todo está es como un instrumento de nosotros en la tierra, en el animal, pues, hasta la planta, que es un ser viviente y tendrá alma o no lo sé. Pero es algo que es para producto del hombre. Pero el hombre es algo que el Señor le ha dado eternidad. Y con respecto, pastor, yo he leído en algunos, yo no sé si servirá o no servirá, con respecto a cuando toda planta del campo antes que fuese en la tierra y todo iba antes que fuese. He leído de algunos que también tratan de explicar esto, de que esto habla ya de la creación de estos árboles o estas plantas o estos frutos, no en su forma natural que empiezan a germinar, sino que ya fueron creados, como se dice, grandes, ¿no? Los árboles con el fruto y con todas las cosas ya maduros, por así decirlo, ¿no? Esa es la idea de que el Señor los creó tal cual, no que empezaron a germinar poco a poco en la tierra. Y eso es decir, no digo que sea así. No, y está bien, maravilloso, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces por eso le digo que no podemos ser dogmáticos en cuanto a eso. Yo no tengo un problema con eso, el que quiera pensar eso, está bien. Y yo no voy a decir que no esté, porque yo no sé, yo no estaba ahí. Entonces, lo que sí vemos es esto. Por ejemplo, en los otros versículos del capítulo 1 dice, produzca la tierra. No nos dice que Dios creó los árboles completamente formados. Dice, produzca la tierra. ¿Qué significa eso? No lo sé. Lo que yo entiendo es que Dios dio la orden y que por medio de las leyes naturales que Él ya había creado, la tierra produjo estas cosas. Esto no es lo mismo decir, porque a veces las personas escuchan eso y lo que escuchan inmediatamente es Darwin.
y aparece Darwin pensando que estamos hablando de evolución. No estamos hablando de evolución. Lo que la evolución enseña es lo siguiente, que dado millones de billones de años, las plantas, los organismos se desarrollan primero de partículas inanimadas, ¿okay? Se forman, se unen por procesos naturales, dado el suficiente tiempo, y forman una célula. Y después de esa célula, por millones de años, comienza a transformarse y a convertirse en otras diferentes tipos de células. Eventualmente se une con otras células y forma el primer organismo multicelular, así hasta que poco a poco empieza a progresar y se crean los árboles, los animales, todas estas cosas. Eso no es lo que enseña la Escritura, eso no es lo que creen los cristianos, no es lo que nunca lo han creído los cristianos. Aunque el concepto de la evolución no es nuevo, ya existía para los griegos. Anaxágoras, que era un filósofo presocrático, había dicho que los seres humanos descendían de los peces, mucho antes que Darwin. Pero lo que está diciendo aquí que produzca, y esta es la otra parte que muchas veces yo digo, hay que tener pausa con esto. Eso es lo que enseña Darwin, que es un principio, es un proceso ciego, arbitrario y que lleva a una complejidad. Okay. Eso es completamente falso, es demostrable que científicamente que eso no pudo haber ocurrido. Una vez yo dediqué una clase a eso cuando hablamos del principio de las leyes de termodinámica y de la entropía, etc. Pero sí dice, produzca la tierra. ¿Qué significa eso? Ahí no me está diciendo que Dios está actuando directamente, ahí me está hablando de que Dios está usando causas secundarias. Dios no está creando directamente las plantas. Dios está diciéndole a la tierra que produzca las plantas. ¿Cómo ocurrió eso? Yo no lo sé. Algunos se lo imaginan como que cuando usted ve un video que aceleran en el Nature, el canal de la naturaleza, que muestran la plantita como sale rapidito, así empieza a salir de la tierra y se forma. Yo no sé. Yo no estaba ahí. Lo que sí le puedo decir es que Dios le da la orden a la tierra para que produzca las plantas. Y también le da la orden a los mares para que produzca todos aquellos seres. ¿En qué manera ocurrió eso? Podemos estar aquí y especular hasta mañana. Yo no voy a tener una postura dogmática en cuanto a eso, a decir, por ejemplo, que Dios creó los árboles como si uno hiciera una maqueta de plastilina y empezó a adornar estas cosas así. No. Eso no me parece, por varias razones, como le expliqué la otra vez. Dios no puede crear las flores sin crear a los los polinizadores, como la abeja. Entonces tiene que crear la flor, pero hay que crear también a la abeja, porque todos estos sistemas están entrelazados. Entonces Dios no puede crear cosas que de repente pone esto aquí y esto aquí desconectado. Todo está integrado como si la creación completa fuera un gran organismo. Eso solo puede hacer el Señor, ¿no? Entonces, eso es más consistente con lo que yo veo reflejado en la Escritura. Ahora, ¿cómo pasó? Repito, yo no lo sé. Porque la tierra pudo haber formado al hombre también. Bueno, Formó los animales, formó las aves. pero no dice que la tierra formó al hombre. Dice Podría haber que formado al Dios. hombre. No, el Señor se toma el trabajo de hacer algo especial. Exactamente. Y me imagino que de repente cuando el Señor sopla aliento de vida, de repente ese aliento de vida que le llamamos aliento de vida, probablemente sea el alma. No lo sé. Sí. Probablemente. Probable. Esto es Tiene especular. sentido. Bueno, y tiene sentido que sea el alma porque le llama el aliento de vida. Es algo interesante porque el hermano mencionó algo. Yo sostengo, en cuanto a lo que es el alma y cómo funciona el alma, por decir así, yo sostengo una postura aristotélica. ¿Okay? Y eso es diferente a la postura de Platón. Platón creía que habían estas almas, ideas, whatever, flotando y que venían y como que descendían allá abajo. Aristóteles nos dice que el alma, y esto tuvo gran influencia en la historia de la cristiandad y en la teología, partiendo por el pensamiento de Aquino. Pero Aristóteles dice que el alma, ¿okay?, es el principio de vida. Principio de vida, no principio temporal, no un principio cronológico, sino el principio de la base o el fundamento. Porque el alma o la forma, ¿se acuerdan cómo habíamos hablado de la forma? El alma, Aristóteles sostenía una postura, antes de hablar de eso, que se llama hilomórfica. ¿Okay? Hilo es materia, morfe es
el alma. Entonces dice que las cosas están compuestas de dos cosas, de materia y la forma, que no es material, es algo que no es material. Entonces en el hombre vemos que el alma informa, ¿entiende eso? Informa la materia. Entonces el alma es el plano o la información que guía a la cosa orgánica a crecer. Entonces Aristóteles dice que las plantas, había un alma vegetativa, que era lo que le decía a esta planta específica, le daba el plano de cómo tenía que estructurarse las moléculas, etc. El alma informaba, ¿ok? Era la información que le decía a estos genes, a estas moléculas, a estas proteínas, cómo se iban a formar para formar una mata de girasol. El código. Era un código, era básicamente eso, un código. Es un código. Entonces, eso lo comparten todos los animales. Pero encima de este código, que el hombre lo tiene y que no es eterno, eso perece cuando nosotros perecemos, que es la parte animal. Por eso Pablo habla y dice, el hombre natural, el hombre psíquico, la palabra que se usa en griego es psíquico. Psíquico, ¿qué es psiquis? Psiquis es alma en griego. El hombre animal no entiende las cosas del espíritu, neumatos, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Aristóteles mismo, un pagano, solamente aplicando su razón, llega a la conclusión de que dice, el alma no es inmortal en sí. Si hay algo inmortal en el alma, es el intelecto. Y esa es la parte que es inmortal en el hombre. Ese es el hombre espiritual. Por eso dice que las cosas de Dios las entendemos espiritualmente. Pero hay una función del alma que se aplica solamente a funciones orgánicas. A la reproducción, a la digestión, a la sensación. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que el alma tenía dos funciones? ¿Se acuerdan de eso? La sensación, que esa es la parte orgánica, y la intelección. La parte intelectiva del alma es la parte eterna. ¿Entienden? No entendieron. Que te conectes espiritualmente. La otra parte está atada, por decir así, o vinculada con el cuerpo. La parte intelectual no tiene vínculo ninguno con el cuerpo, con la materia. Es puramente intelectual. Esa es la que te está. Y eso es lo que se llama en la escritura el logos. Aquella luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Aquella luz que alumbra a todo hombre. ¿Qué luz está hablando eso? ¿Cómo empieza Juan? Enarge en hologos. Que hay hologos estin prostonceon. Dice, en el principio era lo que traducimos como el verbo, es el logos, que es la mente de Dios, es el intelecto de Dios. Y el intelecto era con Dios. Y ese intelecto, ese logos, era Dios. Esto es en el principio con Dios. Y es eso lo que nos hace imagen de Dios. El hecho de que todos nosotros tenemos un logo minúscula, pero tenemos todos un logo, un intelecto. Ahí está la imagen de Dios, que ningún animal tiene. Amén. ¿Okay? Bien, continuamos entonces. Vimos entonces que dice que Dios creó al hombre. Ahora, nótese algo interesante. Dice que no había hecho aún llover, que no había creado al hombre. Y finalmente Dios crea al hombre. Y lo forma, ¿qué cosa dice? De la tierra. Lo hace. Dice, sopló en su nariz. Pero no sé algo interesante. Después de que Dios forma al hombre, ¿qué es lo que crea? Los árboles. Pero ¿cómo es que crea los árboles? Yo pensé que los árboles fueron creados en el... ¿qué día fue? El tercer día, ¿no? Vamos a ver. En el versículo, en el capítulo 1, en el verso 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé... y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dios creó, dice que los árboles y las plantas el día tercero.
Aquí nos está diciendo que Dios crea los árboles después de la creación de Adán. ¿Está viendo eso? No, Alirio. ¿Quién dijo no? Dice. Espérese. ¿Dónde me quedé? Dice, sopló, dice vapor, sopló en su nariz en el 7, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Es una parte que no entiendo. Jehová plantó un huerto. Sí. Se supone que ya estaba, la No. tierra ya había... No, la tierra, no el huerto del Edén, esto es diferente. Pero El huerto del Edén es diferente. Edén es tierra. ¿Eh? Edén. No, pero Edén es tierra. Es la no. tierra. Dios plantó un huerto en Edén, en la tierra. Ajá. Pero el huerto no es parte de la creación original. Eso ya es un lugar especial que Dios planta después de la creación. Pero dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, y salía del Edén, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Tomó pues, dice Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, en el 15, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, etcétera, podrás comer, lo cual incluye el árbol de la vida, mas del árbol de la ciencia, el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, que dice, ayuda idónea para él. Y Jehová Dios, pues, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia. Y dice, ¿cómo? Entonces ahora dice que está formando de la tierra toda bestia, pero toda bestia no había sido ya formada antes de la creación de Adán. Y nótese algo interesante. Nótese que ahora dice que las aves son formadas de la tierra, pero nos había dicho que las aves habían sido formadas ¿de dónde? De las aguas anteriormente. Están viendo los paralelos. Dice aquí, si se notan, a ver, 19. espérese. ¿Cómo conectar eso? En el 20, en el 1.20, si usted dice, y produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces aquí vemos que en el primer capítulo las aguas producen las aves. Ahora en el segundo capítulo vemos que la tierra produce las aves. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la tierra o es el mar? ¿No? ¿Y qué orden viene primero? ¿Creó primero el Dios a todas las cosas o creó primeramente al hombre y después a las otras cosas? Aquí estamos viendo un mensaje, como en toda la Escritura, un mensaje escatológico. El Señor en la primera creación, y yo creo que este paralelo esto no es que Moisés no sabía lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir este libro. En la primera creación, o en el primer cuento de Génesis, vemos que nos habla de una secuencia cronológica, por decir así, de eventos. Aquí nos habla del orden de la creación de las cosas. En el segundo capítulo de Génesis nos está hablando nuevamente de la creación del hombre, pero está como que un poco invirtiendo, como yo les expliqué, es un paralelo, un espejo, una reflexión del uno de lo otro. ¿Por qué? Porque en el primero y en el segundo capítulo de Génesis vamos a ver reflejada la historia de la creación. La primera es una creación terrenal, una creación de este mundo. Lo segundo que vemos reflejado es una creación espiritual. Y eso lo hace el Señor, el Espíritu Santo inspira a Moisés, describiendo de una manera diferente en el segundo capítulo de Génesis lo que había ocurrido en el primer capítulo. Porque lo que dice en el segundo capítulo tiene una conexión obviamente con lo que ha dicho el Señor en el primer capítulo. Ahora entiende esto. Dios ha creado obviamente una creación de la cual todos tomamos partes. Pero ahora nos dice que nosotros somos una ¿qué cosa? Nueva creación. En la primera creación, Dios hace todas las cosas antes de crear al hombre. Dios crea primeramente los elementos, como vimos, después crea la tierra, después crea las lumbreras, crea los animales, los peces, etc. Y termina la creación ¿con qué cosa? Con el hombre.
Ahora en este capítulo 2 vemos que el Señor comienza ¿con qué? Con el hombre. Y después nos habla de las plantas y de que plantó un huerto en Edén. Y ahora no se está hablando de otra cosa, porque ya no nos está hablando de la tierra, sino que nos está hablando del huerto del Edén. Y nos dice que después de que crea al hombre, Dios hace que crezcan las plantas en el huerto del Edén. Y después de que creó al hombre, nos dice que creó, ¿qué cosa? No halló para él, ¿qué cosa? Ayuda idónea. Entonces crea, ¿qué cosa? Dice, los animales. Y de entre los animales los trae después a Adán para que los nombre. En la segunda creación de la cual nosotros somos parte, vemos que el Señor comienza el nuevo cielo y la nueva tierra son creados después de que el nuevo hombre es creado. ¿Entiende usted lo que estoy hablando? ¿No entienden lo que estoy hablando? Si no entienden, díganme por favor. Para... Ustedes entienden. Okay. Repite. Alguien honesto, tenemos finalmente a alguien honesto. Vamos a ver. Espérese un momento. Incluso aquí en el 19, donde dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, como si él lo hubiese hecho con la tierra. Sí, lo hizo, claro, claro. Como si hubiese hecho del mismo método que hizo al hombre. Y todos los seres animados provienen del polvo de la tierra. Pero espérense, déjeme buscarle a ver si... Vayan a 2 Corintios 2.15. 2 Corintios 2.15. Está en 1 Corintios, por eso no lo podía encontrar. Vamos al 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y no estoy leyendo, espérese un momento. No es ese el correcto capítulo. En un segundo. Claro, y estoy leyendo mal porque estoy leyendo 2 y es 5. 2 Corintios 5, discúlpenme. 5:17. 2 Corintios. Ajá. El 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, que dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos debemos conocer este pasaje porque nuestra iglesia tiene el nombre basado en este pasaje. Okay. A ver cómo le explico esto. En la primera creación de las cosas viejas, Dios crea los elementos primero. Después de que crea los elementos, crea la tierra, crea el sol, crea la tierra, crea la luna, las estrellas, crea los animales, crea los peces. Finalmente culmina su creación ¿con qué cosa? Con el hombre. En el segundo capítulo de Génesis, comienza con la creación del hombre. Y después nos habla de las plantas, de los animales, etc. Como que la secuencia se revierte. En la segunda creación de Dios, de la cual nosotros somos parte por medio del Señor Jesucristo, no se comienza con la creación del nuevo mundo donde nosotros vamos a vivir. Dios no creó el cielo nuevo y la tierra nueva y después nos hizo nacer nosotros como nuevas criaturas. Eso no es lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él nos creó a nosotros. Cristo es la primicia, la primera creación, el Dios hombre. Y ahora nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, me voy pues ¿a qué? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? A preparar un lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice, mi Padre no duerme a esta hora, ni yo tampoco. Él está haciendo una nueva creación. Y después de que Él culmine esa nueva creación, entonces Él nos va a tomar a nosotros y nos va a poner, yo quiero que entienda esto para que, paréntesis, el punto de Génesis no es satisfacer nuestras inquietudes o curiosidades científicas.
El punto de Génesis es mostrarnos la profundidad de la palabra de Dios y el misterio de su salvación. En la primera creación, en el capítulo 1, nos muestra la secuencia del orden como Dios estableció la creación. En el segundo capítulo nos muestra la segunda creación, la creación del cielo. De la misma manera que ahora nosotros somos hechos una nueva criatura del Señor, y el Señor está preparándonos un lugar para nosotros, y va a venir entonces, nos va a tomar y nos va a poner en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Así el Señor, ¿qué hizo? Después de que creó a este hombre nuevo que hizo, lo tomó y lo pone entonces en esta creación que Él ha hecho, que es el huerto del Edén. ¿Entiende el paralelo cuál es? En el primer capítulo nos está hablando de la creación temporal, la vieja creación. En el segundo capítulo de Génesis, el Señor nos está hablando de la segunda creación, de la creación espiritual. ¿Entienden ahora? Parece como que es un nuevo Génesis. Es un nuevo Génesis, por decirlo así. De la misma manera que nosotros somos una nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura tiene una relación con la vieja creación. Hay una continuidad. Nosotros somos un vestigio de la creación original, pero somos una creación renovada, una creación redimida, una nueva creación, porque ahora nosotros estamos unidos, vinculados con Dios, de tal manera que esa creación, que Dios, que el Creador y la creación nunca pueden ser desvinculados. ¿Entienden? Eso es lo que vemos en el libro, en el segundo capítulo de Génesis. Ahora, este hombre que Dios creó, que puso para que señoreara sobre el mar, todas estas cosas que responde al orden natural de las cosas, no es solamente eso. Ahora es un ser que Dios sopló de su nariz el aliento. Recuerda lo que el Señor Jesucristo hace con los apóstoles. ¿Qué hizo con ellos al final, después de la resurrección? Él sopló. Dice, Él sopló, dice, recibid el Espíritu a los apóstoles. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora el Señor nos va a tomar y nos va a introducir nuevamente en un huerto del Edén, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es lo que está tratando de mostrarnos el Señor en el segundo capítulo de Génesis. Muchas cabezas se han roto tratando de hacer entrar este texto en una comprensión, por decir así, científica, lo cual es siempre imperfecta y fallida, etc. Pero lo que está mostrándonos el Señor es precisamente en esto, es que dice, y Jehová Dios hizo nacer todas estas secuencias hasta que, después dice en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo él las había de llamar. Y esto es también interesante, porque el hecho de que es el hombre el que nombra las cosas, ¿no? En la primera creación Dios nombró las cosas, Dios ordenó las cosas, y ahora Él está nombrando las cosas y ordenándolas por medio de ¿qué? Del hombre. Él trae toda la creación de Él frente a Adán y para que nombre los nombres a los animales y todo el nombre que dice que tienen hasta hoy día. Esto es importante, porque en el hebreo, si usted piensa, cuando uno nombra algo, significa que le está dotando de la esencia. ¿Entiende lo que estamos hablando? Por eso cuando nosotros somos bautizados en el nombre de, esto no es algo que es simplemente, que Adán le nombró el tal cosa. Adán le está dando el nombre, como habíamos visto, la esencia o la idea a las cosas. De la misma manera que nosotros en la nueva creación que vamos a vivir con el Señor, es el hombre que Dios creó, el nuevo hombre, el que va a dotar de la esencia a todas las demás cosas. La creación comienza ahora, antes comenzó por aquí abajo y ascendió hacia el hombre. Ahora, porque el Señor descendió de los cielos, comienza con el hombre nuevo y de ahí entonces se desciende hacia abajo. ¿Entienden el movimiento cómo va? Así es. Preguntas hasta aquí, antes de continuar. Es como el velo del templo, ¿verdad? Que se rasgó de arriba para abajo. Bueno, eso es un paralelo interesante, cierto, que el velo no se rasgó desde abajo hacia arriba, se rasgó desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces el misterio, me gusta tu forma de pensar, ¿cómo se llama? Alegórica, que tal vez este misterio tiene que ser entendido o desvelado desde arriba hacia abajo, entendiendo cuál es el mensaje del Señor. Ahora Dios crea a este nuevo ser, que es Adán, es el primer hombre, pero ahora nos está hablando de Adán en el sentido, ¿qué cosa? Espiritual, de su posición como un ser único, porque cuando Dios crea a Adán, dice que lo hiciste un poco menor que los de los ángeles. Adán es aquel ser que ocupa ese lugar, esa frontera entre lo puramente espiritual y lo físico. Adán está en ambos mundos, él es el vínculo
que une a esas dos creaciones, al cielo y a la tierra, ¿no? Entonces vemos que dice Un poco menor que los ángeles. un poco menor, un poco, No no muy menor, mucho, un poco, ¿por qué? Porque tiene también de sustancia inanimada, que es la materia, ¿no? Entonces dice otro misterio, que esto yo una vez prediqué sobre esto, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y esto es para mostrarle aún más, mostrar evidencia que lo que el Señor está mostrándonos en el capítulo 2 de Génesis, nos está hablando, esto es un pasaje profético, escatológico, de lo que iba a ocurrir, de cómo es que iba a ocurrir esta nueva creación. Nótese algo, dice, entonces, dice, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. ¿Qué es el sueño profundo? La muerte. La muerte. Dios mata a Adán. Y mientras éste dormía, tomó, que dice, una de sus costillas y cerró, que dice, la carne en su lugar. ¿Quién más murió y se abrió el costado? El segundo Adán, el Adán que viene del cielo, de arriba. El primer Adán viene de la tierra. Ese primer Adán tiene que caer en un sueño profundo, que es como una muerte. Y de su costado sale, ¿qué cosa? Su esposa. El segundo Adán, que viene del cielo, muere. De su costado sale, ¿qué cosa? Sangre y agua. ¿Sale qué cosa? La iglesia, que es, ¿qué cosa? Su esposa. Entonces dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Asimismo, como el Señor dice que nos va a presentar como una esposa que dice, ¿se acuerdan de eso? Sin mancha, sin mácula, sin arruga. Dijo entonces, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Como yo soy, también vosotros seréis. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nosotros todos, que dice, participamos de él. El apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Entonces aquí vemos en esta historia presentado de una manera maravillosa. Dios siempre usa eventos históricos para mostrar algo que va a ocurrir escatológicamente. De la misma manera que uno usó las batallas de Josué, cruzando el Mar Rojo, toda esa serie de cosas, para mostrar qué cosas, los eventos futuros que iban a ocurrir. Él mostró, por ejemplo, en el evento histórico del éxodo de los israelitas de Egipto, que pasan, ¿por qué? Por el Mar Muerto. ¿Se acuerdan de eso? Ellos pasan por el Mar Muerto, del Mar Rojo. ¿Y qué hace el mar? Entonces pasan, y ¿quiénes mueren? Los egipcios. ¿Qué significan los egipcios? El mundo, los pecados. ¿Qué significa el mar? El bautismo. Son bautizados, el pueblo de Dios pasa por las aguas del bautismo y entra en ¿qué cosa? En una tierra prometida, en una tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios usa un evento histórico para mostrar un evento escatológico. Aquí nos está mostrando el evento histórico de la creación del hombre para mostrar el misterio que dice que había sido oculto desde las edades del misterio de Cristo y la iglesia, que estaba desde el principio, desde las primeras páginas de Génesis. Por eso dice que Jesús, cuando le habló a los discípulos en Emaús, que le dice, les mostró en la escritura desde el principio de la Torah, mostrándoles en la ley. ¿Y qué creen que le estaba? El Señor Jesucristo le mostró estos pasajes y le dijo, miren, aquí estoy yo, aquí está el Adán que fue abierto su costado y que salió de ahí su esposa, que es la iglesia. Amén. Amén. Preguntas hasta aquí. Están muy callados hoy. Quiere decir que no entendieron ni paz. Es una forma diferente de cómo uno conceptualizaba el tema ese, ¿no? Uno lo conceptualizaba de forma secuencial. Dios creó y el séptimo día descansó y pum, ahí se acabó la historia. No. Y ahora estamos viendo que hay un paralelo entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no?
Es que no, y ahí está precisamente eso. El problema es que lamentablemente, y esto es una cosa que a medida que vayamos ahondando en Génesis, vamos a ver y vamos a darnos cuenta de cuánto daño nos hizo la Reforma Protestante, que fue muy buena en muchos aspectos, pero también causó muchos problemas teológicos, y que fue el resultado también de lo que se llamó la era de la Ilustración, donde se hizo una dicotomía tal entre el mundo natural y el mundo espiritual como si fueran dos cosas diferentes. En la Escritura, en Génesis, se habla de los dos en el mismo aliento, de la creación espiritual y la creación terrenal. Y de hecho, vemos que esa historia está entrelazada en todas las páginas de la Biblia. No es sino hasta la cristiandad moderna reciente donde se ha hecho ese divorcio entre la creación, por decir así, natural y la creación espiritual. No hay tal diferencia, ¿no? De hecho, vemos, por ejemplo, que lo espiritual es también lo físico. No estoy diciendo necesariamente lo material, sino estoy diciendo que lo espiritual es también lo físico. Y vemos aquí cosas que ocurren que tuvieron una relevancia espiritual y una relevancia escatológica. Y sin embargo fueron eventos físicos que ocurrieron. Cuando, por ejemplo, que Moisés tira la madera, el árbol en las aguas amargas y las aguas se volvieron dulces. Eso no es una metáfora, eso ocurrió. Moisés agarró un trozo de madera y lo tiró en las aguas. Y algo ocurrió físicamente, pero eso que ocurrió físicamente fue también algo que ocurrió espiritualmente. ¿Ves? Está hablando ahí obviamente de la cruz del madero, del bautismo, todas esas cosas que estamos viendo. Y lo mismo encontramos en el libro de Génesis. Es una gran pérdida a la riqueza y la profundidad de la palabra del Señor cuando tratamos de divorciar un punto del otro. No existe tal divorcio. Nosotros vivimos en un mundo físico, pero este mundo físico que vivimos es un mundo espiritual también. Y las batallas espirituales que nosotros estamos peleando ahora, estamos peleándolas en este mundo físico también. Y las fuerzas del mal espiritual se manifiestan físicamente también, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ese divorcio ocurrido que es lamentable, ¿no? Y así obviamente con las influencias gnósticas. No quiero repetir siempre lo mismo, porque siempre estoy dando con el mismo martillo en la misma puntilla. Pero todos entienden eso, ¿no? Ok. ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Entonces vemos qué significa. Quiero también aclarar, hermana Mariana, porque usted menciona, dice, bueno, porque lo interpretamos en forma literal. Lo estamos interpretando en forma literal. Esto no es una alegoría solamente. Estas cosas ocurrieron y Dios la está describiendo de la manera mejor que podemos entenderla. Es imposible para una mente temporal entender un evento como la creación del universo. Eso simplemente no lo vamos a entender, ni siquiera en el cielo. Yo no creo que vamos a entender, no, aunque bueno, dice el apóstol Pablo que dice que entonces entenderé cómo fui conocido, ¿no? Pero hay limitaciones en nuestra mente y eso tenemos que aceptarlo porque somos criaturas temporales, no somos Dios. Lo que nos está hablando aquí, quiero hacer énfasis en esto, a pesar de que hay una enseñanza escatológica que nos está hablando de eventos futuros, etc., el huerto del Edén fue un lugar físico. El huerto del Edén existió. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es una alegoría, no es una metáfora, no es un símbolo. El árbol del conocimiento del bien y del mal estuvo plantado en un momento, en algún lugar en la tierra, no sé dónde, pero estuvo plantado en ese huerto. El árbol de la vida también existió físicamente, era un árbol que daba frutos y que se lo comían Adán y Eva. Estos no son símbolos, estos literalmente son realidades que ocurrieron históricas. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan claro también. Pero lo que el Señor nos está mostrando por medio de esta secuencia histórica, ¿ok?, es un mensaje que va mucho más allá de la secuencia histórica. Está hablándonos de un mensaje que abarca toda la historia de la creación, desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Entonces era una mata real de... Absolutamente. Absolutamente, bueno, no. Pero absolutamente era una planta. Y absolutamente, como vamos ahora a ver en el capítulo 3, cuando hablemos de la serpiente y ese diálogo entre la mujer, esto ocurrió, esto es un diálogo que ocurrió. Esto no es simplemente, algunos tratan de interpretar estos textos como si fueran simplemente alegorías, ¿no?, de la lucha interna entre el bien y el mal, etc. No, estas cosas ocurrieron. Sí, son alegorías de la lucha entre el bien y el mal, pero son alegorías precisamente porque fueron eventos reales. Adán existió. Adán fue un hombre, no fue un hombre, fue el primer hombre
que existió, ¿no? Y que fue creado de una manera sobrenatural. Estas cosas son reales. Ahora, la manera en que el texto es presentado, por eso vemos eso, lo que algunos ven como una discrepancia entre el texto, el capítulo 1 y el capítulo 2. Yo no veo tal discrepancia, al contrario, lo que estoy viendo es de hecho las dos creaciones de Dios. La creación terrenal, que la vemos en el capítulo 1, y la creación espiritual, que la vemos reflejada en el capítulo 2 por medio de esos símbolos. ¿Ok? Hermano, pero ellos no comieron del fruto de la vida. ¿Quién dice que no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde dice que no? La Biblia. Muéstrame. Hay un pasaje donde dice, no vaya a ser que estiren su mano y coman de él también y se hagan... Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo árbol, incluyendo el árbol de la vida. El único árbol que le dijo el Señor que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de hecho, la razón por la que él pone después los querubines para impedir que el hombre extienda su mano y come y viva para siempre era precisamente quitándole el acceso a ese árbol que era lo que lo mantenía inmortal. El hombre no es inmortal por naturaleza, el hombre es fango. Y el Señor se lo dijo, dice, al fango volverás. Era inmortal porque comía del árbol. Era inmortal porque comía del árbol de la vida. Sí, el todo era el rey, él lo mantenía eternamente joven. Joven. Lo que lo mantenía sin enfermedades y todo eso, lo que mantenía sin envejecer. Dice el Señor que los cielos envejecen. Lo único que es inmortal, al único que es verdadero y eterno y que no cambia, impasible, es Dios. Todo lo demás que es creación decae, envejece, cambia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años o miles de años habrán pasado desde que Adán fue puesto en el huerto del Edén hasta que Eva le dio de comer del fruto? No sabemos. Eso no lo sabemos. No nos dice. Porque no es que pasó de un día para otro. La mayoría de los... De repente, es como que se entiende, ¿no? Ya. Que fue de un día para otro, pero... No sabemos. Viendo ya las cosas, no necesariamente. Yo creo que leen, porque cuando se dice ese texto dice que y vivió Adán 930 años. A ver, cuando dice... en el capítulo 5 dice varón, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día, otra vez, miren, no sé que no dice los días, sino vuelve y dice, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos, nótese, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Llamó Adán al hombre Adán, que significa qué cosa. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Adán y Eva, lo llamó Adán. Dice aquí, lo llamó, los creó y se lo llamó ¿qué cosa? Adán. ¿Adán qué significa? Tierra, fango. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, aquí se calcula que dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Es decir, aquí se calcula... Antes de eso estaba Caín y Abel. Antes de eso. Claro, pero, dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 80 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Ahora, todos los días que vivió Adán después de que fue expulsado del huerto del Edén, o todos los días total. Ahí podemos entrar en una palo hasta que el Señor venga y nos diga qué fue lo que pasó. Arriba no va a decir. ¿Alguien tiene una pregunta, sí, hermano? Sí, en lo que estaba comentando ahorita de que el hermano tenía la inquietud de que si no había comido el árbol de la vida, porque no estuvo el martes pasado cuando aclaramos ese punto. Usted dijo que los cielos envejecen, pero en el momento de la creación perfecta, eso no sucedía. ¿Dónde dice eso? Le pregunto yo porque resulta, o sea, porque dice que Dios primeramente había creado todo y era bueno y todo estaba, ¿me entiende? Pero
usted mismo nos dijo, Adán no envejecía o Adán se mantenía joven porque él estaba comiendo del árbol de la vida, o sea, estaba sustentado por Dios. Y así mismo era toda la creación, me imagino yo. Y no solo yo, todos los padres de la iglesia sostenían esta postura. Es decir, eso se destila del texto. Esto no es algo que estoy diciendo, pero bueno, podemos interpretar. No, es que eso es ahí. Sí. Un silogismo lógico. Todos ustedes pueden comer guayabas, naranjas y aguacates, pero no pueden comer mangos. Pero la pregunta mía viene cuando usted dijo que los cielos se envejecen. Yo le digo, en el tiempo en que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y que comían del árbol de la vida y que la creación era perfecta, ¿ya los cielos se envejecían? Sí. ¿O fue a raíz de la caída del No, hombre? ok. Y eso vamos a entrar cuando entremos en el capítulo 3, porque hay una postura. Los cristianos, y ha habido divergencia, ¿ok? Porque eso entramos en eso, en un debate más profundo. Bueno, pero si eso lo aclara el tercer capítulo. En el tercer capítulo cuando entremos. Sí. Pero en 6 meses le aclaro. Pero lo que vemos aquí es que la mayoría de los cristianos evangélicos, ¿ok? Y fundamentalistas como nosotros, creen que el cielo envejecer, la muerte, todas esas cosas ocurrieron como resultado del castigo de Adán. ¿Ok? La escritura no nos dice eso. La escritura nos dice, y si uno mira la forma en que está escrito el texto, el Señor le está avisando, no es como que el Señor le da ese castigo, le impone ese castigo, Él simplemente le está describiendo a Adán cuáles iban a ser las consecuencias de su conducta. Es, por ejemplo, si yo le digo a usted, Alirio, si usted mete el dedo en ese tomacorriente, se va a electrocutar. ¿Ve? Ahora, yo no estoy, eso que yo le estoy diciendo no está causando que usted se electrocute. El hecho de que se electrocute es simplemente la consecuencia natural del hecho de que usted va a ser separado del acceso al árbol de la vida, ¿no? Entonces dice, te producirá espinos la tierra, etcétera, etcétera. Hay preguntas importantes que nos vamos a hacer cuando miremos ese texto, porque decir, bueno, ahí está diciendo, el Señor dice que le iba a producir espinos. Ahora la pregunta es, cuando Dios terminó de crear y Él reposó en el séptimo día, ¿ya había creado los espinos o no? Porque entonces significa que Él creó los espinos después de descansar en el séptimo día. ¿Entiende cómo se complica un poco la cosa? No me parece que es producente para nosotros los cristianos entrar en esos detalles. Vamos a explorarlo, vamos a ver las diferentes voces que para que nos iluminen un poco, nos ayuden a ilustrar un poco estos pasajes. Yo creo que existe, y esta es mi postura, que existe un orden natural de las cosas, que solamente decir, a mí me parece que es erróneo bueno, a mí me parece que es erróneo concluir que la naturaleza o la creación tiene los mismos atributos de Dios, porque decir que la naturaleza por naturaleza es eterna, que no envejecía, etcétera, etcétera, es decir que la naturaleza por su naturaleza tenía cualidades divinas. Me cuesta trabajo pensar eso. Yo más bien pienso que sin que Dios sostenga activamente a la naturaleza simplemente se desaparece, ¿no? Por eso es que el hombre tenía que estar tomando del fruto de la vida, que es también, eso vamos a entrar a analizarlo también, porque eso es un símbolo del Señor, de la cruz del Señor, que Él es el árbol de la vida. ¿Okay? Y nosotros tenemos que participar continuamente del árbol de la vida. No es que lo come una vez y vamos a la casa y terminamos, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo, cuando por ejemplo nos da la ordenanza de la cena del Señor, que se dice, haced esto todas las veces que os reunís, ¿no? Perpetuamente. Esto no es algo que se hace una vez y bueno, hasta que el Señor venga, sino que la comunión con el Señor, la participación de la coinonía con los hermanos es algo que hay que constantemente estarlo haciendo para renovar nuestro espíritu, ¿no? Constantemente tenemos que estar bebiendo de la fuente del Señor. Por eso dice que el justo será como árbol plantado junto a aguas corrientes de agua. Entonces, corrientes de agua viva. Cuando el Señor le dice, estas cosas son las que van a ocurrir como consecuencia de tu expulsión del jardín del Edén. ¿Existían esas condiciones fuera del jardín del Edén? Esa es la pregunta de los 20 pesos. Hay cristianos que dicen que sí, que el jardín del Edén protegía a Adán de esas condiciones naturales que ya existían fuera.
Por ejemplo, Alcuino de York era uno de esos que tenía esa postura. No me acuerdo si Agustín era uno de los que sostenía también esa postura. Hubo otros. Otros decían que no, que la muerte y todo eso fue como un castigo que se le impuso a Adán. Eso es algo que podemos discutir. Lo que sí podemos decir es que la muerte no había tocado al hombre hasta que el hombre pecó. Y el hombre no tenía experiencia de la muerte porque estaba comiendo del árbol de la vida. Si en el huerto del Edén no estaba la muerte. En el huerto del Edén no había muerte. La pregunta es si había muerte afuera o no. O cuando el Señor dice que los cielos envejecen. Ok, ¿envejecían los cielos antes de que Adán pecara? Esa es una pregunta. Decir que no es decir que los cielos eran eternos por su naturaleza. A mí me cuesta trabajo aseverar eso, porque lo único que es inmortal por naturaleza, si tuviera una naturaleza, es Dios. Ahora vemos oscuramente, pero después... El común es peor. En el Salmo 119 dice, por tu ordenación susciten todas las cosas. Entonces, entiendo que la tierra es eterna porque la mano del Creador está sosteniendo, ¿sabes? O sea, como que es un bien renovable mientras el Señor lo sostenga. Bueno, el Señor nos dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, cuando ya lo suelte, se va. ¿Qué significa eso? Yo creo que el Señor, lo único que se va a continuar de esta creación es el hombre, el nuevo ser que Dios creó. Es las primicias que es el Señor. Y por eso dice, le dice las primicias de la creación. Y esto es algo que los testigos de Jehová y muchos malentienden cuando dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y ellos piensan que Él es un ser creado. Y no, es el primogénito no de esta creación, de la nueva creación. Por eso vemos el paralelo que estoy diciendo. Dios comienza la nueva creación con Cristo. Cristo es el principio de esa nueva creación. ¿Ves? En el principio era, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Vemos a Dios, dice que Él es el alfa y la omega. En la segunda creación comienza con el hombre, el Dios hombre, y entonces después todas las demás cosas son hechas. El cielo nuevo, la tierra nueva, eso viene después, pero comienza aquí con el hombre, con Cristo. Ok, bueno, vamos a pasar a la oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina. Gracias te damos, Señor, porque entendemos tus misterios y vemos como desde el principio, cuando tú dijiste sea, y fue hecho el primer átomo de la creación, hasta nuestros tiempos, tú nos guías, Señor, y nos sostienes y nos salvas. Y estamos esperando, Señor, a una creación gloriosa que viene por medio de la resurrección. Por eso esperamos tu venida pronta, Señor, y te decimos, ven pronto, Señor, a restablecer todas las cosas. En nombre de Jesús. Amén.